¿Qué tal? Ya estamos listos nuevamente con la parte del día miércoles 18 de octubre. Y ayer hablaba del llamado de Dios a Abraham. En el Nuevo Testamento también nos habla de la iglesia primitiva y su zona de confort. Muchas veces nosotros nos gusta estar en una zona de confort, servir a Dios desde una zona de confort. Y Dios no le agrada. Dios está dispuesto a sacarnos de la zona de confort para cumplir su misión. La iglesia primitiva y su zona de confort, hoy toca eso. Vamos a leer en Hechos, capítulo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. La iglesia primitiva no estuvieron en su zona de confort, tuvieron que salir de allí para cumplir la misión. Mire lo que dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y contra todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces, versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, entraba casa por casa, arrastraba hombres a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de Cristo Jesús. Qué interesante, una iglesia que, a pesar de las persecuciones, Satanás mandó las persecuciones aparentemente como una desgracia, una maldición, pero Dios convierte esto en bendición para su iglesia. Y hubo persecuciones, los persiguieron, encabezado por Saulo, y arrastraba, dice la Biblia, a todos aquellos creyentes en Cristo. Ahí en Jerusalén comenzaron a ser perseguidos por adorar, por causa de Jesucristo, y se dispersaron. A causa de la persecución se dispersó por toda Judea, Samaria. Jesús lo había dicho anteriormente, que en Hechos 1:18: seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria. Y esta afirmación se está cumpliendo. Ahora ellos eran testigos en Jerusalén de que eran seguidores de Cristo, y nada los doblegaba de su fe en Cristo. Y a pesar de que eran encarcelados, ahora ellos se dispersaron, no para esconderse y no predicar el evangelio, no, se fueron a otros lugares para seguir predicando, anunciando acerca de que Cristo resucitó. Y entonces los discípulos de Jesús y la iglesia primitiva no intentaron llevar al Señor a los gentiles, sino solo a los judíos. Tenían también una división limitada, sobre lo cual debía ser la misión de la iglesia, aunque ellos no habían entendido totalmente. Pero a pesar de que no habían entendido totalmente de que el evangelio era también a los gentiles, ellos siguieron predicando y anunciando el bendito evangelio de Cristo. Fueron sacados de su zona de confort, y apareció Pablo, el apóstol Pablo, aquel que ahora perseguía y asolaba a la iglesia. Dios, Jesucristo, lo confrontó, y ahora él decide ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, y se convierte como el evangelista de los gentiles. O sea, también salió de su zona de confort para ser una bendición para los gentiles, que no les llegaba el evangelio, porque los discípulos solo predicaban a los judíos. Pero Dios usa los medios, la forma, para seguir predicando su palabra. El evangelio es claro y evidente, que nos muestra de que el evangelio es para todos, pueblo, tribu, nación, pueblo, tal como Jesús lo había dicho en San Mateo capítulo 28. Muchas veces Dios nos tiene que mover, sacar de nuestra zona de confort para predicar el evangelio.
¿Dónde usted se encuentra? ¿Cuál es su zona de confort? Y hace que usted y yo no estemos predicando el evangelio como debiéramos. Yo creo que es bueno analizar cuál es tu zona de confort. La iglesia, Abraham lo tuvo, fue llamado, dejó. La iglesia primitiva, igual en Jerusalén, era una zona de confort, pero ellos siguieron predicando y se fueron a predicar a otros lugares. Pablo tenía su zona de confort de ser un perseguidor. Dios lo sacó de ahí, Cristo lo sacó de ahí y lo encaminó hacia un camino diferente para predicar a aquellos que también necesitaban escuchar de las buenas nuevas. ¿Cuántas personas hoy necesitan escuchar de las buenas nuevas? Tenemos que tirar los muros que nos dividen para ir con otros, a otros con el evangelio de Cristo Jesús. Sal de tu zona de confort y conviértete en un embajador de Cristo Jesús. Bendiciones, nos vemos mañana.